Mi padre pudo levantarse de la cama en ese milagroso momento, y al instante desaparecieron mis dudas respecto del poder de confiar implícitamente en Dios para salir de una dificultad o aprieto. Ese día, mientras manejaba el coche hacia la granja de mi abuelo, tantos años después, era este uno de los recuerdos que traía conmigo. Mi abuelo, a quien yo me alegraba de ver, tenía una mentalidad tan alerta como siempre. La rapidez de sus movimientos había disminuido un tanto, pero su mente conservaba la energía de su juventud y estaba pletórico de penetrante sabiduría. Se encontraba sentado en una vieja silla de respaldo recto, pero puesta al revés, y me escuchaba con profunda atención mientras yo le narraba mis extrañas experiencias. Me dejó que hablara por una hora, interrumpiéndome solamente para formular preguntas. Terminé mi narrativa con una pregunta propia. ¿Qué sacas de todo esto, abuelo? ¿Piensas que sentí un verdadero llamado para ayudar a estos muchachos mezclados en el proceso por asesinato? No, yo creo que no, me dijo mi abuelo. Pero hay tantas cosas, comencé a decir. Yo creo, siguió diciéndome, que la puerta se ha cerrado con todo el hermetismo con que puede cerrarse una puerta, David. Yo creo que el Señor no te va a dejar que veas a esos 7 muchachos por un tiempo largo, muy largo. Y te diré el por qué. Porque si los ves ahora, quizás resuelvas que has hecho tu deber entre los jóvenes de Nueva York, y yo creo que Dios tiene planes mayores para ti. ¿Qué me quieres decir? Tengo el presentimiento, David, mi hijo, de que Dios nunca tuvo la intención de que vieras solamente a 7 muchachos, sino a miles de muchachos como esos. Mi abuelo dejó que esa idea penetrara profundamente y luego continuó. Me refiero a todos los muchachos desorientados, temerosos y solitarios de Nueva York que pudieran terminar cometiendo asesinatos por el simple placer de hacerlos, a menos que tú los ayudes. Tengo el presentimiento, David, de que la única cosa que necesitas hacer es ampliar tus horizontes. Mi abuelo tenía una forma de decir las cosas que me inspiraba. Aquel deseo de antes de alejarme de la ciudad de Nueva York, tan pronto como me fuera posible de reemplazarlo, fue ahora repentinamente por un intenso anhelo de volver de inmediato y comenzar a trabajar. Le dije algo así a mi abuelo y simplemente me sonrió. Es fácil decir eso, sentado en el ambiente cálido de esta cocina, hablando con tu viejo abuelo, pero espera hasta que te encuentres con más de esos muchachos antes de comenzar a tener visiones. El corazón de esos muchachos estará saturado de odio y de pecado, y será peor de lo que tú jamás has oído. Son apenas muchachos, pero ya saben lo que es el asesinato, la violación y la sodomía. ¿Cómo vas a resolver esas cosas cuando te encuentres frente a ellas? Honradamente no podía responder a la pregunta formulada por mi abuelo. Permíteme la respuesta a mi propia pregunta, David. En vez de fijar tus ojos en estas cosas, tienes que mantener la mirada enfocada en el corazón mismo del Evangelio. ¿Cuál será? Lo miré a los ojos. He oído hablar a mi abuelo lo suficiente sobre esta materia, le dije, que puedo darle una respuesta entresacada de sus propios sermones. El corazón mismo del Evangelio es el cambio, es transformación, es nacer de nuevo, comenzar una nueva vida. Parloteas esas verdades muy bien, David, pero espera hasta que el Señor opere esa transformación. Luego tú imprimirás aún más entusiasmo a tu voz, pero esa es la teoría. El corazón del mensaje de Cristo es extremadamente simple. Un encuentro con Dios, un verdadero encuentro, significa cambio. Podía decir por la forma en que mi abuelo se ponía inquieto que mi entrevista tocaba a su fin. Mi abuelo se desprendió lentamente de la silla, se puso de pie, se estiró y caminó hacia la puerta, sabiendo que por naturaleza a mi abuelo le gustaba el toque dramático. Tuve la impresión de que la parte más importante de nuestra discusión aún no se había producido. David, David, me dijo, cuando había puesto su mano en la puerta de la granja. Aún temo por ti cuando tengas que enfrentarte con toda la crudeza de la vida de la ciudad. Tú has vivido una vida protegida. Cuando te enfrentes con la maldad de la carne, quedarás petrificado. Tú sabes. Y luego mi abuelo comenzó a narrarme una historia que no parecía tener relación alguna con el punto que quería recalcar. Hace algún tiempo caminaba por las colinas cuando me encontré de pronto con una enorme serpiente. Era grande, David, de más de 8 centímetros de diámetro y 1,20 m de largo, y enroscada allí al sol, infundía temor. El animal me dio miedo y me quedé inmóvil por un largo rato,
Y he aquí que mientras observaba a la serpiente, vi un milagro, vi un nuevo nacimiento. Vi que la vieja serpiente salía de su vieja piel y la dejaba allí al sol, y se transformaba en un nuevo ser realmente hermoso. Cuando comiences tu nuevo quehacer en la ciudad, muchacho, no te quedes como yo petrificado por la apariencia externa de tus muchachos. Dios no lo está. Dios está esperando que cada uno de ellos se salga de su viejo pellejo de pecados y lo deje atrás. Dios espera y anhela que se transformen en hombres nuevos. Nunca te olvides de eso, David. Cuando veas tus serpientes, como sin duda las verás, en las veredas de la ciudad de Nueva York. Capítulo 6. La próxima vez que viajé a Nueva York lo hice en un estado de ánimo diferente. No era ya el hombre animado de la sencilla misión de ayudar a 7 muchachos involucrados en un proceso por asesinato. Pero si tengo que hacer algo más también, me dije a mí mismo, quisiera tener una idea clara de la labor. Era como una visión que flotara en la periferia, fuera de mi comprensión, como un sueño a medio recordar. Solo sabía que esa visión estaba relacionada con alguna ayuda específica que yo debía prestarles a los muchachos como Luis y sus amigos. Mientras tanto no quería dejar pasar oportunidad alguna de establecer contacto de nuevo con la pandilla de Luis. Se había pronunciado la sentencia. 4 de los muchachos habían sido sentenciados a prisión, incluso el mismo Luis. 3 iban a ser puestos en libertad. De estos 3, uno sería enviado a una institución especial en donde se le administraría tratamiento psiquiatra. Uno, según supe, sería sacado de la ciudad por sus padres, y el último regresaría a su casa. Decidí comunicarme con este último. Cuando llegué a la dirección de la calle 125, el tarjetero tenía otro nombre. Llamé, no obstante, y no me sorprendió cuando la madre del muchacho saliera a la puerta. Me recordaba por la visita que yo había hecho con anterioridad y parecía contenta de verme. «Entre», me dijo. «Como usted ve, hemos cambiado de nombre». De continuo venían a golpear la puerta personas enojadas. Una vez escribieron en la pared: «Saque al muchacho de la ciudad o se lo matarán». En la sala del departamento de 4 habitaciones había en una silla una pila de diarios, como así en el sofá y en una mesita baja, y en todos ellos figuraban historias del proceso. Usted no tiene idea, reverendo Wilkerson, de lo que significaba abrir el diario todos los días y ver la fotografía de su hijo que está procesando por asesinato. Los vecinos me traían la mayor parte de estos diarios aquí a mi casa y luego se quedaban para presentar sus quejas. A mi esposo le daban otros diarios en su trabajo. Fuimos a la cocina, saturada de un delicioso aroma a comidas guisadas a la española, y luego hablamos respecto de planes para el futuro. ¿Se quedarán aquí?, le pregunté. Quisiéramos irnos, pero es difícil por el trabajo de mi esposo. Pero su hijo está en peligro aquí en la ciudad. Sí. ¿No lo quisieran mandar por un tiempo con mi familia en Pensilvania? Lo recibirían con los brazos abiertos. No, dijo la pobre mujer mientras revolvía la comida. No, cuando mi hijo salga de la cárcel lo sacaremos probablemente de la ciudad, pero lo enviaremos a casa de unos parientes. Nadie lo verá. Será como uno que jamás ha vivido. Cuando salí de allí media hora después, me volví para decirle adiós en la puerta y vi la escritura de aquella madre había mencionado, garabateada con tiza amarilla en la pared. Alguien había tratado de borrar lo escrito, pero aún podía leerse: «o se lo matarán». De manera que una vez más me vi impedido de establecer contacto con los muchachos de la pandilla de Luis. Quizá debía llegar a la conclusión de que existía un propósito en estas puertas cerradas. Tal vez ese propósito residía en el sueño que emergía en mi cerebro y que me perseguía constantemente. A pesar de lo inverosímil que parecía, de lo escasamente preparado que estaba y hasta de mi falta de voluntad, comenzaba a hacer frente a la posibilidad de que en algún lugar de estas calles hallaría inevitablemente lo que cualquiera llamaba mi fardo de responsabilidad. «Señor», dije al dejar la zona de la calle 125 y regresar a mi coche, «si tú tienes un trabajo para mí en este lugar, enséñame cuál es». Era este el comienzo de una caminata de 4 meses por las calles de Nueva York. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1958, me trasladé a la ciudad todas las semanas, empleando mi día franco para el viaje. Me levantaba por la mañana temprano y realizaba el viaje de 8 horas por automóvil,
llegando a la ciudad de Nueva York en las primeras horas de la tarde. Luego, hasta muy entrada la noche, caminaba por las calles de la ciudad, para regresar de nuevo a mi casa en las primeras horas de la madrugada. No se trataban estas de exploraciones ociosas o inútiles. Nunca me abandonaba la sensación de ser guiado de un propósito que no era mío, aunque la naturaleza de ese propósito era más misteriosa que nunca. No sabía de qué otra manera responder a ese impulso interior que regresar a la ciudad una y otra vez, con las puertas del corazón abiertas de par en par, esperando siempre que la dirección divina se convirtiera en algo claro para mí. Recuerdo con tanta claridad la primera noche de mis caminatas que, como dije, duraron 4 meses. María, antes de que la dejara en aquel frío y húmedo sótano, me había dicho que uno de los barrios más brutales y turbulentos en toda Nueva York era la sección Bedford-Stuyvesant de Brooklyn. Predicador, dijo María, si quiere ver lo peor de Nueva York, cruce simplemente el puente de Brooklyn y abra los ojos. ¿Quería yo ver en realidad lo peor de Nueva York? No estaba seguro. Y sin embargo de esta matriz habían nacido los 7 acusados en el proceso por el asesinato de Michael Farmer. Si quería levantar la mira, como me la había sugerido mi abuelo, quizá tuviera primero que bajar la vista. De manera que me dirigí al centro por la calle Broadway. Pasé Times Square, pasé el Hotel Martinique, en donde Miles y yo nos habíamos hospedado, y continué hasta el puente de Brooklyn. Ya del otro lado, conseguí la dirección del distrito Bedford-Stuyvesant, de un oficial de policía. Fue así que me interné por primera vez en el corazón de una zona en la que se supone se cometen más asesinatos por metro cuadrado de tierra que en cualquier otro lugar del mundo. Qué poco comprendí, al manejar mi coche tímidamente por las calles, que este territorio me sería algún día tan familiar como las tranquilas calles de Phillipsburg. En el distrito de Bedford-Stuyvesant habían residido otrora familiares responsables de la clase media que vivían en edificios de 3 pisos bien cuidados, con jardín al fondo. Hoy se ha convertido en un gueto habitado por gente de color y puertorriqueños. Era aquella una noche de marzo de frío inclemente cuando llegué al barrio. Tuve que manejar varias cuadras antes de encontrar un lugar para estacionarme, porque la ciudad procedía con lentitud en limpiar aquí las calles, y la mayoría de los coches estaban congelados por el frío junto al cordón de la vereda, entre grandes montones de nieve gris. El caminar era un trabajo difícil en aquella aguanieve fangosa que me llegaba hasta el tobillo, y sobre montones resbalosos de desperdicios. Solo caminé por las calles de arriba abajo, observando, escuchando y palpando la vida a un nivel que, desde la seguridad de mi hogar en las montañas, jamás había soñado que existiera. Un borracho yacía tendido en la fría vereda. Cuando me incliné a ayudarlo, me lanzó una maldición. Le comuniqué a un policía que estaba en la esquina respecto de aquel enfermo o borracho caído. El oficial se encogió de hombros y me dijo que quería ver el asunto. Pero cuando me di vuelta y miré a una cuadra de distancia, el policía seguía de pie en la esquina, sin hacer nada, revoleando la varita. 2 muchachas, cuya silueta se recortaba en el marco de una puerta abierta, me llamaron con modulaciones sugestivas. Jovencito, ¿buscas compañía? Del otro lado de la calle un grupo de jóvenes estaban ociosos junto a una confitería. Vestían chaquetas de cuero con una curiosa insignia dibujada en la espalda. Quería hablar con ellos, pero vacilé. ¿Me escucharían? ¿Se reirían de mí? ¿Recurrirían a la violencia? Al final no crucé la calle, es decir, no lo hice esa noche. Lo que hice fue caminar un poco más. Pasé bares y tachos de basura llenos hasta el tope, iglesias cuyas fachadas parecían simples negocios y destacamentos de policía, y llegué a un enorme conjunto de casas de vivienda con los vidrios de las ventanas rotos, focos de luz destrozados y un letrero roto que decía no pisar el césped, semisepultado en ciénaga de nieve y hollín. Cuando regresaba a mi automóvil, oí lo que me pareció 3 rápidos disparos. Luego pensé que quizá me hubiese equivocado, puesto que ninguno en aquella atareada ciudad parecía conmovido o excitado y ni aun interesado. A los pocos minutos llegó un coche a toda velocidad, acompañado del ulular de las sirenas, y se estacionó junto al cordón de la vereda mientras hacía resplandecer su reflector rojo. Solo 6 personas se detuvieron a observar mientras sacaban a un hombre de una de las casas de huéspedes con el brazo que colgaba inerte al costado, manando sangre.
Se necesitaba algo más que un tiro en el hombro para atraer a una multitud en Bedford-Stuyvesant. Regresé a mi automóvil, y después de colgar una vieja camisa en la ventanilla como símbolo de que quería estar a solas sin que me molestaran, me acosté. Me tapé con una de las alfombras del piso del coche, y finalmente me dormí. Hoy no me atrevería a hacer lo mismo. He aprendido. No es tanto el peligro de los malhechores adultos ni aun de los jóvenes. Es el peligro que entrañan los chicos. Estos chicos tienen 8, 9 y 10 años, y operan en la periferia de las pandillas de los jóvenes. Estos pequeñuelos son realmente peligrosos, puesto que cultivan la violencia en sí. Tienen los cuchillos y las armas de sus héroes mayores, y piensan que usándolas se hacen hombres. Son los niños a los que temo hoy si tuviera que dormir en mi coche en la calle. Pero en la mañana me desperté a salvo. ¿Fue mi inocencia lo que me protegió? ¿O fueron las palabras del Salmo 91 que repetí una y otra vez antes de dormirme? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Durante estas caminatas que duraron 4 meses, llegué a conocer las calles poco a poco. María y Ángelo me ayudaron mucho. Había mantenido estrecho contacto con Ángelo después de nuestro primer encuentro en las escaleras de la casa de departamento de Luis Álvarez. Ángelo, le dije un día mientras caminábamos por una de las calles de Harlem, ¿cuál dirías que es el mayor problema que confronta a los muchachos de esta ciudad? La soledad, dijo Ángelo de inmediato. La respuesta era extraña. La soledad en una ciudad de 8 millones de habitantes. Pero Ángelo me dijo que esa soledad se produce porque el muchacho tiene la sensación de que nadie lo quiere, y que todos sus amigos en las pandillas sufrían de esa misma soledad. Cuanto más conocía Nueva York, tanto más seguro estaba de que Ángelo tenía razón. Antes de quedar personalmente involucrado con los problemas de estos muchachos, no tenía una verdadera idea de lo que eran estas pandillas callejeras de muchachos. Nosotros habíamos tenido cierta clase de pandilla cuando yo era un muchacho, en Pittsburgh. Los muchachos solían reunirse después de la escuela en un club en un baldío. Lo que pasaba dentro de estos clubes variaba algo, y dependía de la edad y personalidad de los muchachos, pero las actividades nunca iban mucho más allá de las simples conversaciones. Conversaciones sobre las chicas, sobre automóviles, deportes, sobre los padres. Supongo que una necesidad básica entre los niños es el desear tener una pandilla para explorar el mundo de los adultos fuera del alcance de los oídos de estos. Hay pandillas como estas también en Nueva York, simples grupos sociales que nunca exceden los límites de sus funciones. Pero hay otra clase de pandillas de muchachos en la ciudad de Nueva York que es una cosa por completo diferente. Se trata de las pandillas pendencieras que se hacen guerra entre sí. La violencia acompaña constantemente a esos muchachos. Sé que en cierta oportunidad, a las 2 de la tarde 10 muchachos estaban reunidos en una esquina tomando bebidas gaseosas, y a las 4 de esa misma tarde uno de los muchachos estaba muerto y otros 2 en el hospital. Una guerra de grandes proporciones había estallado. Se había librado con encarnizamiento y cesado en ese intervalo. Hay también, según lo descubrí, varias clases de pandillas especiales en la ciudad. Además de las pandillas de carácter social y de las pandillas pendencieras, hay las pandillas homosexuales, las pandillas lesbianas y las pandillas sadistas. A medida que conocía personalmente a más muchachos, supe que las orgías que celebraban después de las horas de clase en departamentos desocupados. Algunas, por ejemplo, eran fiestas en donde un grupo de muchachos se reunía para descuartizar a un gato. Algunas eran simples orgías donde se practicaba el placer sexual. Con frecuencia, según me dijeron los muchachos, se reunían en una esquina oscura de un parque, formaban círculo y practicaban la masturbación mutua alrededor de una pareja que en el suelo practicaba el acto sexual. Nutre este aspecto de la vida de las pandillas de Nueva York un verdadero alud de material pornográfico. Muchos de los muchachos me enseñaron muestras sacadas de bolsillos ocultos o de sus billeteras. No se trata esto de la fotografía de una chica, fotografía que se vende en las esquinas. Estos son dibujos y fotografías de actos contra natura entre jóvenes y chicas, o actos con animales.
Los muchachos me dijeron que a veces pasaban las tardes en el cuarto del club situado en algún sótano, imitando lo que veían en los dibujos y fotografías. Por horrendas que sean las peleas, la promiscuidad y los actos inmorales que uno encuentra entre los jóvenes, existe una depravación que supera todo: el ser adicto a las drogas. No pasó mucho sin que yo mismo pudiera reconocer a los traficantes de marihuana que rondaban alrededor de los patios de recreo de las escuelas. Eran personas audaces y atrevidas. Se expresaban abiertamente respecto de su comercio y me dijeron que yo mismo debía ensayar fumar cigarrillos de marihuana si estaba interesado en saber de lo que hablaba. Cuando le enseñé a uno de estos vendedores la fotografía que había aparecido de un diario de un muchacho doblándose de dolor en la cama de un hospital, en la agonía del sufrimiento al privársele de la droga, se me rió en la cara. «No se preocupe», me dijo. «Ese tipo tomaba heroína. Un poquito de marihuana no le hará mal. Casi no se distingue de un cigarrillo. ¿Quiere uno? No le hará daño alguno». La marihuana en sí misma no crea hábito, pero conduce rápidamente al uso de heroína, que es una de las drogas más cruelmente enviciantes conocida por el hombre. En cierta oportunidad, durante una de mis largas caminatas, se produjo un pánico, según decían los consumidores. Una época cuando escaseaba el abastecimiento de droga debido a un arresto en gran escala de los contrabandistas. Exploraba el barrio Bedford-Stuyvesant durante esa época. Mientras caminaba por una calle, oí un chillido agudo y penetrante. Ninguno prestó la más mínima atención. Los gritos seguían y seguían y seguían. «Parece que alguien sufre dolores», le dije a una mujer que descansaba sus brazos en el antepecho de la ventana de un primer piso en el mismo edificio. La mujer levantó la cabeza, escuchó durante un minuto y se encogió de hombros. «Tercer piso», dijo. «Es terrible. Tiene solamente 20 años. Es la heroína. Está enviciado y no puede conseguirla». «¿Lo conoce usted?» «Desde que estaba en pañales». «¿Le podemos prestar alguna ayuda?» «¿Qué, por ejemplo? La muerte es lo único que lo ayudaría ahora». «¿No podríamos llevarlo al hospital?» La mujer me miró largamente. «Señor», me dijo después de un rato, «usted es nuevo en este barrio, ¿verdad?» «Sí». «Usted trate de llevar a uno de esos muchachos enviciados a uno de esos hospitales y verá en lo que se mete». ¿Cómo recurrían a mi mente esas palabras en los meses siguientes? Hay una sola institución oficial en todo Nueva York, el Hospital Riverside, donde puede ser trasladado un joven enviciado. Las dependencias allí están tan recargadas que la entrada a esos hospitales es algo lento e imposible. Si un muchacho no puede ser internado en el hospital de Riverside, puede elevar una solicitud al único otro hospital en todos los Estados Unidos en donde un enviciado de Nueva York puede ser admitido. Una institución federal de aspecto temible, ubicada en Lexington, Kentucky, que se especializa en ese problema. Las riñas, los placeres sexuales y el hábito a las drogas, estas eran las manifestaciones dramáticas de las necesidades de los miembros juveniles de las pandillas de Nueva York. Pero como dijo Ángelo, eran simplemente símbolos externos de una necesidad interna más profunda, la soledad. Una sed de que la vida tuviese algún significado. Lo más triste que descubrí en estas largas caminatas fue que metas patéticamente bajas se fijaban estos muchachos. Le escuché a algunos describir sus ambiciones. ¿Ambiciones? ¿Puede llamarse realmente ambición cuando la meta principal de un muchacho en la vida es conseguir un sombrero nuevo? ¿Uno con ala angosta? Un sombrero es un símbolo para estos muchachos. Más de una vez he visto a un joven titiritando de frío en la calle porque no tenía un abrigo, pero en la cabeza llevaba un sombrero alpino que le costó $25, el cual lucía una airosa pluma. O quizá quisieran hacer un viaje a través del puente de Brooklyn y entrar a Manhattan, por ejemplo. Esa sí que sería una aventura. Algún día ya habría el modo de hacerlo. Estos muchachos estaban lamentablemente aislados. Cada uno actuaba en su propio campo de acción. Me encontré con docenas de jóvenes de Brooklyn que nunca habían cruzado el puente por temor a las pandillas enemigas en Manhattan y Bronx. Gradualmente, de todas las visitas, comenzó a emergir una pauta. Era una pauta de necesidad, que comenzaba con la soledad y que se extendía a través de las guerras entre pandillas, las orgías de placeres sexuales, el hábito a las drogas y que daba cima con la muerte prematura e ignominiosa. A fin de comprobar mis propias impresiones,
Visité cuarteles de policía, hablé con obreros empeñados en obra social, con funcionarios de policía encargados de vigilar la conducta de personas que gozaban de libertad bajo fianza, y pasé muchas horas en la biblioteca pública. Al final, mi impresión total de los problemas que aquejaban a la juventud de Nueva York era de tal magnitud que casi abandono la empresa por completo. Y fue en este momento que el Espíritu Santo intervino para ayudarme. Esta vez no acudió en mi ayuda en forma dramática. Simplemente me comunicó una idea. Aclaró la visión que hasta ese momento había sido un sueño vagamente recordado. Manejaba mi coche de vuelta hacia Phillipsburg, observando cómo el cuentakilómetros giraba manteniendo el ritmo con los marcadores de kilómetros de la autovía que desfilaba con rapidez. De repente me formulaba la siguiente pregunta. Supongamos que se te concediera lo que deseas para estos jóvenes. ¿Cuál sería la cosa mejor que podrías esperar de ellos? Y sabía la respuesta, que debían comenzar la vida de nuevo, con personalidades frescas e inocentes de niños recién nacidos. Y más, que esta vez mientras crecían podrían estar rodeados de amor en vez de odio y temor. Pero naturalmente esto era imposible. ¿Cómo podrían estos jóvenes entre los 13 y 20 años borrar de sus personalidades las huellas del pasado? ¿Y cómo se les podría crear un nuevo ambiente? ¿Es esto un sueño que tú has puesto en mi corazón, Señor? ¿O es simplemente una fantasía de mi imaginación? Tienen que comenzar de nuevo y tienen que estar rodeados de amor. La idea acudió a mi mente como un pensamiento completo, con la misma claridad que había recibido mi primera orden de ir a Nueva York. Y junto con aquella idea, acudió a mi mente el cuadro de una casa en donde estos jóvenes podían venir. Una casa realmente hermosa, toda de ellos, en donde serían bienvenidos y amados. Podían vivir en su casa toda vez que quisieran. Las puertas estarían siempre abiertas. Habría siempre muchas camas y ropas que vestir, y una cocina grande y espaciosa. Oh Señor, dije en voz alta, qué hermoso sueño es este, pero se necesitaría un milagro, una serie de milagros que jamás había sido testigo. Capítulo 7. Realicé mi viaje siguiente a la ciudad de Nueva York una semana más tarde en una extraña disposición de ánimo. En parte estaba gozoso de mi nuevo sueño, y en parte me hallaba profundamente deprimido y completamente confuso. Cuando más aprendía de la naturaleza del enemigo en la gran ciudad, tanto más se destacaba, con amplios relieves, mi falta de cualidades para combatirlo. El enemigo se movía sigilosamente en las condiciones sociales que existen en los barrios bajos de Nueva York, listo para arrebatar a los muchachos solitarios, ansiosos de hallar quien los ame. El enemigo les hacía fáciles promesas de seguridad y libertad, de felicidad y retribución. Designaba a estas promesas con nombres inocentes, clubes y no pandillas asesinas, bailes y no un combate desesperado a muerte. También designaba con un vocablo eufemístico a los estupefacientes y a un estímulo airado e insatisfecho del placer sexual. Moldeaba en sus víctimas personalidades que eran casi imposibles de alcanzar. Levantaba alrededor de estos muchachos una muralla de sólida y protectora dureza. Los hacía orgullosos de ser duros. Contra esta fortaleza, yo consideré mi propia debilidad. No disponía de las armas comunes, no tenía experiencia, no tenía dinero, no tenía organización que me respaldaba, y tenía miedo de luchar. De repente recordé otra ocasión cuando me di cuenta que se avecinaba una pelea y había sentido miedo. Ocurrió hace años, cuando yo era chico y nos habíamos mudado a Pittsburgh. Cuando era niño jamás me había destacado por mi fortaleza física. Era bastante débil y más flaco de lo que soy ahora, si tal cosa es posible. La idea misma de una pelea a puñetazos me hacía temblar. Y sin embargo, lo curioso es que, durante todos mis años de escuela secundaria, nunca tuve que sostener una riña, porque tenía la reputación de ser extremadamente fuerte. Esa situación ridícula se produjo de forma extraña, y cuanto más pienso en ella, tanto más me pregunto si aquello no tenía ahora significado para mí. Había un muchacho en la escuela llamado Chuck, que era un valentón. Fue el primer muchacho del que se me habló cuando llegué a Pittsburgh. Antes que hubiésemos desempacado los baúles, se me dijo que Chuck siempre les daba una paliza a los muchachos nuevos y que yo debía de estar muy prevenido porque era especialmente duro con los hijos de predicadores. Chuck me hizo temblar antes de que lo viera. ¿Qué iba a hacer cuando finalmente me encontrara con él? Le formulé a Dios esta pregunta
y recibí la respuesta de inmediato y con toda claridad. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Sabía que era una cita bíblica y la busqué para comprobar mi memoria del pasaje. Era Zacarías capítulo 4 versículo 6, y en ese momento hice de ese versículo mi lema. Decidí que cuando llegara el momento de enfrentarme con Chuck, dependería simplemente en esta promesa. Dios me daría una intrepidez santa, que estaría a la altura de un valentón. Demasiado pronto tuve la oportunidad de poner a prueba mi teoría. Una tarde de primavera, emprendí solo el viaje de regreso a mi casa desde la escuela. Vestía ropas nuevas, recuerdo, lo que destacaba en forma particular el hecho de que no debía meterme en una riña. En nuestra familia recibíamos ropas nuevas tan rara vez que no podíamos correr el riesgo de arruinarnos en una pelea callejera. De repente, a la distancia, vi un muchacho que caminaba hacia mí. Supe al instante que era Chuck. Caminaba pavoneándose por el lado opuesto de la calle, pero en cuanto me vio cruzó la calle y avanzó hacia mí, resoplando como un toro pesado y bravo. Chuck era un muchacho enorme. Debía de haber pesado como 20 kilos más que yo, y me sobrepasaba de tal manera en estatura que yo tenía que doblar el cuello para atrás para mirarle a los ojos. Chuck se paró firme en mi camino, abrió las piernas y se puso las manos en la cadera. Tú eres el hijo del predicador. No era una pregunta, sino un desafío, y admitiré que en ese momento todas mis esperanzas de santa intrepidez se desvanecieron. Yo temblaba de pies a cabeza. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me mantuve repitiendo esta frase una y otra vez a mí mismo, mientras que Chuck comenzaba a expresar su opinión de mí. Primero hizo el comentario de que yo me veía estúpido en mi ropa nueva. Luego pasó a considerar la verdad evidente de que yo era un debilucho. Luego dijo unas cuantas palabras de los hijos de los predicadores en general. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún yo no había pronunciado palabra, pero dentro de mí algo maravilloso ocurría. Sentí que se derretía el temor, y su lugar lo ocupaba la confianza y el gozo. Miré a Chuck y sonreí. Chuck se enfurecía más y más. Se le puso la cara colorada como un tomate y me desafió a pelear. Y yo seguía sonriendo. Chuck comenzó a girar alrededor con los puños cerrados, moviendo los brazos lentamente y haciendo fintas. En su rostro, sin embargo, se insinuaba la alarma. Podía darse cuenta que por alguna razón inexplicable, este debilucho no le sentía miedo alguno. Yo también comencé a dar vuelta en círculos sin quitarle los ojos de encima, y mientras tanto le seguía sonriendo. Finalmente Chuck me golpeó. Era un golpecito vacilante que no me dolió, y como estaba bien parado, ni me movió siquiera. Me reí, por lo bajo y secretamente. Chuck dejó de dar vueltas en círculo, bajó la guardia, retrocedió, se dio vuelta y se alejó caminando por la calle. Al día siguiente en la escuela comencé a oír de qué manera había vencido al valentón más grande de la ciudad. Chuck se lo había dicho a todos. Dijo que yo era el más fornido con quien le había tocado pelear en su vida. Aparentemente exageró bastante, porque desde ese día fui tratado con respeto por toda la escuela. Quizá debiera haberle dicho la verdad a los muchachos, pero nunca lo hice. Mi reputación constituía en cierta clase de póliza de seguro, y puesto que odiaba las riñas, no estaba a punto de canjear esa póliza de seguro. Y ahora me preguntaba si quizá aquel recuerdo tenía especial importancia para mí. No me confortaba el mismo problema, un enemigo muchas veces más grande y más poderoso que yo. Quizá existiese una curiosa paradoja en mi falta de fuerza. Quizá en esta misma debilidad residía cierta clase de poder, porque yo sabía absolutamente que no podía depender de mí mismo. No podía engañarme pensando que el dinero, mis relaciones en las altas esferas, ni un título en sociología serían adecuados para esta situación, puesto que no poseía nada de esto. Pero si estaba en lo cierto respecto de mi sueño relativo a un nuevo comienzo y a un nuevo ambiente para estos jóvenes y muchachas, quizá Dios escogería precisamente a una persona tan mal equipada como lo era yo, de manera que el trabajo desde el comienzo mismo dependería de Dios solamente. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Decidí dar el primer paso hacia la cristalización de mis sueños. Lo primero que necesitaba saber era si tenía derecho alguno a vislumbrar tales visiones.
¿Era realmente posible que un joven miembro de una pandilla de Nueva York y adicto a las drogas cambiara en la forma radical que yo estaba soñando? Recordé cómo mi abuelo insistía en que el corazón del mensaje del Evangelio figuraba en una experiencia transformadora. Sabía de memoria el pasaje de las Escrituras al que mi abuelo se refería. De cierto te digo, dijo el Señor Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que si estos muchachos iban a cambiar radicalmente, la transformación tendría que producirse en su corazón. Sabía que yo mismo jamás podría producir esta transformación. Tendría que ser la obra del Espíritu Santo. Pero quizá yo podría actuar como causa por medio del cual el Espíritu Santo podría llegar a estos muchachos. Había una forma de descubrirlo. Hasta ahora solamente había caminado y escuchado en la ciudad. Ahora daría un paso. Hablaría a estos muchachos, confiando que el Espíritu Santo llegará hasta ellos en donde yo no podía hacerlo. Empecé a hacer investigaciones en Nueva York. ¿Cuáles eran las pandillas más fuertes y endurecidas de la ciudad? Una y otra vez se repetían dos nombres, los Capellanes y los Mau Mau. Ambas estaban en Fort Greene, Brooklyn. Estas pandillas tienen su campo de acción en uno de los centros de viviendas más grandes del mundo, el proyecto Fort Greene en Brooklyn. Más de 30,000 personas viven en estos gigantescos edificios que albergan casas de departamentos. La mayoría de esas personas son de raza de color y puertorriqueños, y un elevado porcentaje de ellas reciben una pensión y auxilio social suministrada por el Estado. Las pandillas pendencieras que han prosperado de esta zona son segregadas. Los capellanes son muchachos de color y los Mau Mau, puertorriqueños. Las dos pandillas no se combaten entre sí, sino que aunan fuerzas para proteger su territorio contra otras pandillas. Y ahora le habían declarado guerra a la policía. Los muchachos tenían un método más bien original de ataque. Esperaban en la azotea con un saco de arena que se sostenía en equilibrio en el borde mismo del techo. Cuando pasaba un policía por la vereda, dejaban caer el saco de unos 80 kilos. Hasta ahora no habían podido perfeccionar la sincronización y habían errado el golpe, pero cada vez pegaban más cerca. En represalia, la policía usaba las cachiporras a la menor provocación y prohibía la reunión de más de 2 o 3 muchachos juntos a la vez. Decidí que no podría existir un campo de prueba más eficaz para el Espíritu Santo que el conjunto de viviendas Fort Greene. En las primeras horas de la mañana de un viernes recogí a un amigo mío, un trompetista llamado Jaime Stahl, y las dos pasamos por el puente de Brooklyn y penetramos en la hormigueante jungla de vidrios y ladrillos denominada Plan de Viviendas Fort Greene. Estacionamos el automóvil cerca de una escuela en la calle Edwards y comenzamos nuestro experimento. Tú te quedas aquí cerca de este farol, le dije a Jaime, y comienza a tocar la trompeta. Si se congrega una multitud, yo puedo subirme al pedestal del poste del farol y hablarles. ¿Qué quieres que les toque? ¿Por qué no tocas Firme hacia adelante? De manera que Jaime comenzó a tocar Firme hacia adelante en la trompeta. Tocó ese himno una y otra vez. Lo tocaba con viveza y volumen. Las ventanas de los departamentos de enfrente se abrieron de par en par y la gente asomó la cabeza. Los niños comenzaron a salir como hormigas de los edificios. Docenas de pequeños. Estaban entusiasmados con la música y continuaban preguntándonos: «Señor, ¿viene del circo? ¿Va a haber un desfile?» Yo dije a Jaime que siguiera tocando. A continuación comenzaron a llegar los muchachos. Todos parecían vestir uniformes. Algunos vestían chaquetas de un rojo subido con bandas negras en los brazos con las 2 letras MM cosidas audazmente en la espalda. Otros vestían pantalones ajustados, camisas de colores brillantes y zapatos continentales con suela fina y horma puntiaguda. Estos muchachos llevaban bastones. Casi todos tenían un sombrero alpino de aspecto distinguido, de ala angosta. Casi todos llevaban asimismo anteojos ahumados. «Señor», me dije, «están buscando aquí algo bueno. Quieren pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Ninguno de ellos quiere estar solo». Después que Jaime hubiese tocado la pieza unos 15 o 20 veces,
se había congregado una multitud de unos 100 muchachos y chicas. Remolineaban gritándose entre sí y gritándonos a nosotros obscenidades mezcladas con rechiflas. Me subí al pedestal del poste del alumbrado y comencé a hablar. El alboroto aumentó de volumen. No sabía qué hacer. Jaime meneaba la cabeza y me decía algo. Por el movimiento de sus labios pude interpretar que me decía: «No te pueden oír». En ese momento fuimos aliviados del problema. De repente cesó la gritería. Por sobre sus cabezas vi que un automóvil de la policía se detenía junto al cordón de la vereda. Los policías salieron del automóvil y comenzaron a abrirse paso por entre la multitud, empujando ferozmente con sus cachiporras. A ver, que circulen». Los muchachos dieron paso a la policía, pero cerraron filas de nuevo. «Bájese de ahí», me dijo uno de los policías. «¿Qué está tratando de hacer? ¿Provocar un desorden?» «Estoy predicando». «Bueno, usted no va a predicar aquí. Tenemos bastantes problemas en este vecindario y no queremos correr el riesgo de un amotinamiento». Y ahora los muchachos y chicas intervinieron. Expresaron a gritos que la policía no nos podía impedir que predicásemos. Eso era en contra de la Constitución, afirmaban. La policía no sostenía el mismo punto de vista. Antes de que Jaime y yo supiéramos lo que ocurría, éramos llevados a empellones a través de la multitud hacia el coche policial. En la comisaría volvía el tema que los muchachos habían empleado. «Permítanme preguntarles algo», les dije. «¿No tengo derecho como ciudadano de hablar en una calle pública?» «Lo puede hacer», admitió la policía, «si habla al amparo de la bandera nacional». De manera que media hora después, Jaime comenzó a tocar firme hacia adelante de nuevo. Esta vez teníamos una enorme bandera nacional que flotaba a nuestra espalda, que nos había prestado el comprensivo director de la escuela. Y esta vez, en lugar de predicar desde la base del poste del alumbrado, tenía el taburete de un piano. Jaime tocaba la trompeta hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. De nuevo se abrieron las ventanas y los pequeñuelos nos rodearon como hormigas. Y de nuevo nos vimos confrontados minutos más tarde con una multitud que nos rechiflaba y gritaba. La única diferencia era que ahora éramos héroes, porque una vez más nos habíamos visto confrontados con el brazo de la ley. Nuestra nueva popularidad, sin embargo, no mejoró el comportamiento de nuestro auditorio. De nuevo me puse de pie en el taburete y traté de hablar por encima del tumulto. Soy un predicador rural», les dije, «que se halla a 560 kilómetros de su casa y que tiene un mensaje para ustedes». Nadie me escuchaba. Directamente enfrente de mí un muchacho y una chica bailaban el fish. Las ondulantes caderas provocaban exclamaciones de aprobación y el palmoteo de los espectadores. Otros se plegaron a los danzarines con el cigarrillo colgándoles de la comisura de los labios, el cuerpo palpitante de excitación. No era un marco apropiado para el sermón. En desesperación incliné la cabeza. «Señor», dije, «no puedo ni aún conseguir que me atiendan. Si tú haces una obra aquí, te tengo que elevar una petición aún por esto». Mientras estaba aún orando, comenzó el cambio. Fueron los niñitos más pequeños los que primero se tranquilizaron. Pero cuando abrí los ojos, noté que muchos muchachos de más edad, que habían estado recostados contra la cerca de la escuela fumando, se habían enderezado. Se habían quitado el sombrero y ahora estaban allí con la cabeza levemente inclinada. Quedé tan sorprendido por este silencio repentino que no podía hallar palabras. Cuando finalmente comencé a hablar, escogí a Juan capítulo 3 versículo 16 como mi versículo. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Les dije que Dios los amaba tal como eran, allí mismo. Dios sabía lo que eran. Conocía el odio y la ira que albergaban en su corazón. Sabía que algunos de ellos habían cometido crímenes. Pero Dios veía también lo que iban a hacer en el futuro, y no solamente lo que habían sido en el pasado. Eso fue todo. Dije lo que tenía que decir y dejé de hablar. Un silencio pesado, elocuente, se cernía sobre la calle. Podía oír el tremolar de la bandera en la suave brisa que soplaba. Les dije a los muchachos y a las chicas entonces que iba a pedir que les ocurriera algo especial. Iba a pedir un milagro, que en el momento siguiente sus vidas fueran cambiadas por completo. Incliné la cabeza de nuevo y oré que el Espíritu Santo realizara su labor. Levanté la cabeza. Nadie se movió.
Pregunté si había alguien que quería pasar al frente donde podíamos hablar. Nadie respondió. Era una situación embarazosa. Había hecho un experimento dejando que el Espíritu Santo nos dirigiera, y al parecer el Espíritu Santo no llevaba a ninguna parte. Y luego, de repente, oí que yo mismo decía sin intención de mi parte: Muy bien, ahora. Me han dicho que ustedes tienen un par de pandillas muy valientes aquí en Fort Greene. Quiero hablar con los presidentes y vicepresidentes de esas pandillas. Si ustedes son tan grandes y tan fuertes, no tendrán reparo en venir y estrechar la mano a un predicador flaco. Aún no sé por qué lo dije, pero al mirar retrospectivamente ahora, fue quizá lo más oportuno que podría haber dicho. Durante un minuto nadie se movió. Luego desde el fondo alguien gritó: ¿Qué pasa, Buckboard? ¿Le tienes miedo? Lentamente un muchacho de color, de imponente estatura, dejó el lugar ubicado detrás de la multitud y comenzó a avanzar. Un segundo muchacho le siguió. Este llevaba un bastón y ambos tenían anteojos ahumados. De paso se les plegaron 2 muchachos más y los 4 formaron un grupo enfrente del taburete del piano. El grandote avanzó unos cuantos centímetros. «Deslíceme un poco de pie, predicador», me dijo. «Yo soy Buckboard, presidente de los capellanes». Yo desconocía aún la jerga de Nueva York, y cuando él me extendió la mano, traté de estrechársela. «Deslícela nomás, predicador», me dijo Buckboard, e hizo deslizar la palma abierta de su mano junto a la mía. Allí se quedó por un minuto examinándome con curiosidad. «Usted es un hombre bueno, predicador. Me entusiasma». Buckboard luego me presentó a su vicepresidente, Stagecoach, y a sus 2 lugartenientes. ¿Qué iba a hacer ahora? El corazón me latía con violencia. Le hice seña a Jaime y caminamos con los 4 muchachos unos cuantos metros, separándonos de la multitud. Stagecoach seguía diciendo que nos captaban la onda. «Usted sabe, David», me dijo, «hay una viejecita que viene por aquí vestida con una capa negra y una canasta llena de dulces, y siempre les habla a los muchachos que no deben pelear. Es una buena mujer, pero no le captamos la onda». Les dije a los 4 muchachos que no era a mí que me captaban la onda, sino al Espíritu Santo. Les dije que el Espíritu Santo procuraba penetrar hasta el orgullo, y su arrogancia también. Les dije mirándolos directamente a los ojos y su satisfacción de sí mismos. Todo es simplemente una caparazón para ocultar el verdadero muchacho solitario y asustado como lo son ustedes. El Espíritu Santo quiere atravesar ese caparazón y ayudarlos a comenzar de nuevo. «Hombre, ¿qué tenemos que hacer?». Miré a Jaime y la expresión de su rostro no me prestó ayuda alguna. En una iglesia podía haberle pedido a estos muchachos que vinieran al altar y se arrodillaran allí. Pero ¿cómo podría pedirle a cualquiera que hiciera eso en una calle pública, frente a sus amigos? Y sin embargo quizá fuese un paso intrépido, decisivo, como lo que se necesitaba. El cambio que pedíamos para su vida era drástico, de manera entonces que quizá el símbolo también debía ser drástico. «¿Qué tienen que hacer?», les dije. «Sencillamente, quiero que se arrodillen aquí en la calle y le pidan al Espíritu Santo que penetre en sus corazones para que se conviertan en un hombre nuevo. Nuevas criaturas en Cristo, es lo que la Biblia nos dice. Esto lo pueden experimentar ustedes también». Se produjo una larga pausa. Por primera vez comprendí vagamente que la multitud esperaba, sin hacer ruido, para ver lo que iba a ocurrir. Finalmente Stagecoach dijo en una voz de modulaciones extrañamente roncas: «Buckboard, ¿quieres ir? Si lo haces, yo también lo haré». Y ante mis sorprendidos ojos, estos 2 jefes de una de las más temibles pandillas pendencieras de toda la ciudad de Nueva York lentamente cayeron de rodillas. Sus lugartenientes los imitaron. Se sacaron el sombrero y lo sostuvieron respetuosamente frente a ellos. 2 de los muchachos habían estado fumando. Cada uno de ellos se sacó el cigarrillo de la boca y lo tiró lejos, en donde quedaron humeando en la cuneta mientras yo pronunciaba una corta oración. «Señor Jesús», dije, «aquí tienes a 4 de tus hijos, haciendo algo que les es muy, muy difícil. Están arrodillados aquí ante todos los demás, pidiéndote que penetres en sus corazones y los renueves. Quieren que tú quites de ellos el odio, el deseo de reñir y la soledad. Quieren saber por primera vez en su vida que son amados en realidad. Te piden esto de ti, tú no los desilusionarás. Amén».
Buckboard y Stagecoach se pusieron de pie. Los dos lugartenientes los siguieron. No levantaron la cabeza. Sugerí que tal vez quisieran estar a solas por un tiempo, quizá encontrar una iglesia en algún lugar. Aún sin hablar, los muchachos se dieron vuelta y comenzaron a avanzar por entre la multitud. Alguien gritó: Buckboard, ¿cómo se siente uno cuando acepta la religión? Buckboard les dijo que se callaran la boca y dejaron de provocarlo. Supongo que si alguien lo hubiese realmente irritado, Buckboard no hubiese tenido la gracia suficiente para proceder sin violencia. Jaime y yo dejamos Fort Greene con la cabeza que nos daba vértigos. La verdad era que no habíamos esperado que Dios nos respondiera en forma tan dramática. Buckboard, Stagecoach y uno de los lugartenientes se pusieron de rodillas en una esquina. Era simplemente algo increíble. Francamente, habíamos estado mejor preparados para la reacción de los dirigentes de los Mau Mau. Se hallaban también en la multitud observando la transformación de Buckboard y Stagecoach, con sentimientos mezclados de fascinación y desprecio. Después que los capellanes se retiraran, la multitud comenzó a llamarlos. Israel, Nicky, les toca el turno a ustedes. A ver, esos negros no tenían miedo. ¿Van a acobardarse ustedes? Esa gritería los urgía a avanzar. Israel, el presidente de la pandilla, era un muchacho tan atento y cortés como el mejor. Extendió la mano y me estrechó la mía como un caballero. Nicky era otra cosa. Recuerdo que pensé al mirarlo que tenía el rostro de expresión más dura que jamás había visto. ¿Cómo te va, Nicky?, le dije. Me dejó parado con la mano extendida. Ni aún quería mirarme. Chupaba un cigarrillo, arrojando nerviosas bocanadas de humo por un costado de la boca. Váyase al infierno, predicador, me dijo. Tenía una manera extraña de expresarse, como si las palabras se le estrangularan en la garganta, y tartamudeaba considerablemente al pronunciar algunos sonidos. No tienes un concepto muy alto de mí, Nicky, le dije, pero mis sentimientos hacia ti son distintos. Yo te amo mucho, Nicky. Di un paso hacia él. Si se me acerca, predicador, dijo con aquella voz torturada, lo mato. Podrías hacerlo, le dije. Podrías cortarme en 1000 pedazos y arrojarlos en la calle, y con cada pedazo de mi ser te amaría. Pero al decirlo pensaba, y no te haría ningún bien, no a ti, Nicky. No hay amor en la tierra que te podría alcanzar. Antes de dejar Brooklyn pusimos a Buckboard y Stagecoach en contacto con un ministro evangélico local que podía ayudarlos en ese doloroso crecimiento espiritual. Pero yo creo, le dije a Jaime, que nosotros mismos debemos de verificar personalmente su crecimiento de vez en cuando. A decir verdad, ninguno de nosotros dos podía alejar la sospecha de que los muchachos se estaban divirtiendo a nuestra costa. Pero cuando le insinué esta sospecha a Gwen, al regresar a mi casa, ella me censuró. David Wilkerson, me dijo, ¿no comprendes que conseguiste exactamente lo que deseaste? Le pediste al Espíritu Santo que hiciera un milagro, y ahora que se ha producido el milagro, tratas de persuadirte de lo contrario. La persona que no cree en milagros no debe orar pidiéndolos.